Hoy con el pastor Otoniel Font. Te excluya. No hay nada que puedas estar viviendo en el día de hoy que te excluya de experimentar el propósito divino en tu vida. No hay nada que te excluya. Aquel hombre podía ser juzgado por robarle a la gente. Aquel hombre se podía meter con la finanza. Aquel hombre se podía meter con el mismo Dios y a Jesús no le importaba. No lo iba a excluir, sino que lo iba a incluir en sus planes y ahora le iba a darle el propósito divino como una vez hizo contigo. No le importó dónde te encontraba, no le importó lo que estaba haciendo y un día decidió buscarte, que estuviera con él. Eso hace un amigo de pecador. Un amigo de pecador se acerca, no importando, no excluye a nadie. Él lo va a buscar, te va a traer y cuando te va a traer a su equipo. ¿Por qué? Porque es necesario que cumplas el propósito divino en tu vida. Es necesario que te metas en la cabeza en el día de hoy que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, en el nombre poderoso de Jesús, lo que dijo Dios se tiene que cumplir. Es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Qué bueno que estás conmigo hoy en este programa. Te habla el pastor Otoniel Font. Maravillosa la oportunidad de seguir compartiendo contigo la palabra del Señor. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio, recuerda comunicarte con nosotros a otonielfont.com. Allí tenemos información valiosa para ti, para tu vida. También, por supuesto, a través de todas las redes sociales. Si me estás viendo a través de un canal de televisión, recuerda que el número que aparece en tu pantalla en este momento es crucial. Tenemos personas en este mismo instante recibiendo llamadas telefónicas para orar por ti y conectarse contigo y creerle a Dios por ese milagro que tú necesitas. Aprovecho y te menciono que hemos hecho algunos cambios en nuestras páginas en el internet, otonielfont.com. Uno de los cambios es nuestra nueva tienda donde puedes comprar y encontrar algunos artículos de nuestro ministerio que te van a ayudar a mantenerte en contacto. Va a ser una gran bendición si nos puedes visitar ahí, por favor. Ve a la página otonielfont.com y descubre todo lo que tenemos para ti en esa nueva tienda en línea. Ahora quiero presentarte a un joven de nuestra iglesia. Él es uno de nuestros asistentes, trabaja directamente conmigo personalmente, ¿verdad? Está a cargo de unas de nuestras redes más importantes dentro de nuestra iglesia, el área de los matrimonios jóvenes, y creo que tiene una palabra poderosa. No quise obviar este mensaje porque es parte de la serie que se titula Amigo de Pecadores. Quiero que le prestes mucha atención. Él se llama Carlos Bonilla, miembro de nuestra iglesia, líder de nuestro ministerio, y espero que disfrutes este mensaje, parte de esta serie poderosa. Por favor, comunícate conmigo a través del teléfono, a través del internet. Hazlo ahora porque quiero mantenerme en contacto contigo. Yo quiero que en el día de hoy tú veas varias perspectivas en el mensaje. Hay varios personajes que yo te voy a presentar. Jesús se presenta como un amigo de pecador, pero nosotros no podemos perder de perspectiva que todos nosotros, de una forma u otra, pecamos. Que de una forma u otra, hasta cierto punto, algún día, si no lo has hecho en el día de hoy, vas a fallar. No hay nadie perfecto en la vida. Y el día que seas perfecto y no falles, literalmente te vas a encontrar en el reino de los cielos. El día que eso suceda, que tú piensas que eres completamente perfecto, que ya no eres pecador, que no necesitas de Jesús en esa área, el día que tú piensas eso, literalmente será el día en que el pastor Eddie, el pastor Natalio, yo, alguno de los líderes, esté en tu sepelio hablando bonito de ti. Porque todos fallamos. Así que yo quiero que tú tengas en perspectiva. Por supuesto nos mostramos amigos de pecadores, y vamos a ver el verso y traer las ideas que yo quiero traer en el día de hoy. Por supuesto nos mostramos como amigos de pecadores, pero todos nosotros literalmente necesitamos de Dios, porque aún a través del sacrificio de la sangre de Cristo y recibiendo la salvación de nuestros pecados, todos los días vamos a pecar. Mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 11, el verso 19. El Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe, y ustedes dicen, es un glotón y un borracho,
y es amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por su Hijo. Esta frase, amigo de pecadores, que en el día de hoy nosotros vemos como algo positivo y que todos nosotros debemos de practicar, la realidad es que estos hombres, los fariseos, los religiosos de aquella época, estos hombres se la ponen a Jesús como título para juzgar. A diferencia de los discípulos que se sentaban con Jesús a aprender, literalmente los fariseos y los religiosos también se sentaban, también escuchaban los mensajes, pero escuchaban los mensajes y escuchaban la palabra para poder señalar y para poder juzgar. En el día de hoy vemos un adjetivo en la vida de Jesús que es positivo y que nosotros debemos de aplicar, lo que es ser amigo de pecadores, pero en ese instante los religiosos lo hicieron para juzgarlo. Los religiosos lo hicieron para señalarlo. Los religiosos estaban al pendiente con quién se asociaba, y era de las cosas que aprendimos entonces la semana pasada. La semana pasada con el pastor estuvimos hablando lo que era la culpa por asociación. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a tener culpa, a sentir culpa por la persona con los que nos relacionamos, con las personas con los que andamos? Quizás tú vives de una manera muy correcta, quizás tú vives de una manera muy íntegra, quizás tú vives de una forma, pero en tu trabajo te asocias con gente que no necesariamente lleva la vida que tú llevas, pero tú no tienes ningún problema en sentarte con ellos, no tienes ningún problema en andar con ellos. Le digo yo a mi gente, nosotros hacemos grupos en las casas. La idea de la visión de la iglesia, lo que es la visión de nuestra iglesia, empieza con un paso que se llama ganar. Nosotros tenemos que ganar gente nueva. Cuando ganamos gente nueva, tiene que pasar por un proceso de que se sanen. Luego de que se sanen, nosotros los consolidamos, los discipulamos para entonces enviarlos y que hagan lo mismo que nosotros hicimos por ellos, por otros. Pero ¿cómo vamos a ganar si no andamos con gente que tenga la necesidad de lo que un día nosotros tuvimos la necesidad y se nos fue suplida? Pero queremos ganar en la iglesia. Oramos al Señor, Padre, tráelos del norte, del sur, del este, del oeste y que lleguen a mi grupo, amén. Cuando la realidad es que la necesidad es mucho más allá. Y tenemos que estar dispuestos, como enseñaba el pastor la semana pasada, a asumir unos riesgos que trae la culpa por asociación. Como por ejemplo el asumir el riesgo de no contaminarnos. Caminamos con ellos, pero no vivimos como ellos. Es uno de los riesgos que nos enseñó el pastor. Número 2, nos estuvo enseñando el riesgo de la reputación. Queremos ser tan santos, no queremos que nos juzguen, no le tenemos temor realmente a lo que ellos hacen, tenemos temor a que digan que nosotros hacemos lo mismo que ellos hacen. El temor no es lo que la gente piensa de ellos, el temor es lo que la gente piensa de ti cuando andas con ellos. Y tenemos, para mostrarnos amigos de pecadores, asumir el riesgo, literalmente, de que se afecte un poco nuestra reputación. Como tú ahora andas con font. ¿A ninguno de ustedes le han dicho eso? Y por último, yo creo que el riesgo más importante para entrar en los pensamientos en el día de hoy, el riesgo de que se conviertan a ti. Hacemos todas esas cosas para que entonces esa gente experimente lo que un día tú experimentaste. Para que esa gente viva lo que un día tú viviste. Que se conviertan entonces a ti. Amén. Establecido eso, yo quiero hablar en el día de hoy porque me llamaba la atención cuando miraba los versos. Es curioso que si ellos se refieren a la manera de juzgar a Jesús, los fariseos se refieren adicional a los pecadores a lo que eran los publicanos. Y me preguntaba yo cuando estaba estudiando qué tenían los publicanos a diferencia de los pecadores. Si pecan igual. Eran más malos los publicanos para poder resaltar entonces que caminaba con publicanos y con pecadores. Eran más pecadores los publicanos. ¿Por qué la distinción? ¿Por qué incluirlos? ¿Por qué ponerlos separadamente cuando se refería entonces a los pecadores? Y me di a la tarea de estudiar algunos de ellos. Y yo quiero tocar en el día de hoy 2 personas que tuvieron unas experiencias con Jesús. Y como te decía hace un rato, que te identifiques con Jesús como un amigo de pecador, pero que tú veas lo que sucedió en la vida de estos hombres al una persona mostrarse su amigo. Amén. Vamos al libro de Lucas. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, el capítulo 2. El libro de Marcos, el capítulo 2.
el verso 13. El libro de Marcos, el capítulo 2, el verso 13, dice la palabra de Dios: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él, y él les enseñaba, como de costumbre. Mira lo que dice el verso 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Este es Mateo, se está refiriendo a Mateo, ahí lo llama Leví, en otros capítulos le llama Mateo. Él ve a Mateo, el apóstol, el hombre que el día de hoy tú lees su evangelio. Este fue su llamado. Él dice: y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Jesús pasa por Hacienda y ve a uno de los empleados de Hacienda. Y cuando ve al empleado de Hacienda, le dice: sígueme. Jesús va hasta ese lugar que era uno juzgado, y te voy a traer un detalle ahora más adelante. Va hasta ese lugar para llamar a un hombre. Lo que yo quiero que tú veas en este instante es cómo de un punto, instantáneamente, sin ninguna explicación, pasa a otro. Mira lo que dice el verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa, ¿de quién? En casa de Mateo. De la mesa de los publicanos, de los bancos de los publicanos, le dice: sígueme. A diferencia de que quizás Pedro, Andrés, cuando le dice sígueme y se van a trabajar, a diferencia, se ve algo que sucede entre medio que no sabemos qué es, pero termina entonces en la casa de Mateo. Y ahora termina en la casa de Mateo y sentado a su mesa. Y la cuestión es que cuando llega a casa de Mateo y se sienta a su mesa, dice la palabra de Dios que aquel lugar estaba lleno de publicanos, estaba lleno de gente igualita que él. Y Jesús estaba allí. Mira lo que dice el resto de los versos. Entonces Jesús se encontraba en aquel lugar. Mira lo que dice entonces el resto de los versos. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, otra vez distanciándolo, los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino... Un amigo de pecadores está muy consciente a quién tiene que ir a llamar. Lo que yo quiero que tú veas como punto de partida es al extremo que puede llegar Jesús, que ahora un hombre, que te voy a decir por qué lo juzgaban, que por qué lo señalaban, no tenía ningún problema que formara parte de su equipo. Ahora va donde un hombre que es juzgado por la sociedad por una razón. Cuando mira a los publicanos, si tú buscas la historia de lo que hacían los publicanos, ellos estaban encargados de pagar los impuestos a Roma. Ellos eran los encargados de pagarle los impuestos a Roma. Pero ¿qué sucede con los publicanos? Los publicanos, Roma establecía la cantidad de dinero que querían ese año como contribución. Voy a poner un número hipotético. Roma le decía: yo quiero $1.000.000 este año como contribución del pueblo. Eso es lo que quiero. Y el publicano, de su dinero, porque era una persona muy rica, escogida por Roma, podía ser romano o podía ser judío, pero tenía que ser rico, tenía que tener el dinero. El publicano, de su dinero, sacaba $1.000.000, se lo pagaba a Roma y luego se encargaba de cobrarle al pueblo. ¿Estamos bien hasta ahí? Roma dice: yo quiero $1.000.000. El publicano dice: no hay problema, te pago $1.000.000. Y ahora él, encargado de enviarte la cartita de cuánto te faltó pagar. Lo que sucede es que estos hombres, dice la historia, que le pagaban a Roma, pero cuando iban al pueblo, les recolectaban lo que era de Roma y lo que era para su bolsillo. Pero los intereses no eran para Roma, eran para él. ¿A cuántos aquí Hacienda le cobra intereses? No, tranquilo todo el mundo. Es curioso, mira esto, y es curioso que los publicanos promovían el desarrollo económico en la ciudad. Los publicanos montaban pequeñas empresas. Pero claro que montaban pequeñas empresas porque era lo que quería, que tributaran. Porque cuando tributaran, le tributaban a Roma, pero le tributaban a él.
Ahora dime tú si ese tipo de gente eran pecadores o eran más pecadores que otros que se metían con algo tan valioso como lo que era el dinero para la gente. Claro que iban a ser odiados. No, Carlos, el dinero no es tan importante. ¿No es tan importante? Dámelo a mí en el día de hoy y no vayas a almorzar. Mira la cara que puso David. Es que el dinero no es tan importante. Mis hijos son importantes. Ok, pues dame el dinero. Y cuando tus hijos te pidan de comer y no tengas dinero, ¿qué vas a hacer? Pues literalmente el dinero era importante. Juega un papel importante en nuestra vida. No es nuestro todo. Dios es nuestro todo, el que proviene el dinero. Y esa era otra de las incomodidades que tenía aquel pueblo y que tenía aquella gente. ¿Por qué? Había un tributo en específico, el tributo a la propiedad, que literalmente era un insulto para Dios, no para el pueblo, era un insulto para Dios. ¿Por qué era un insulto para Dios? Porque el pueblo consideraba que todo lo que tenía provenía de Dios, y cómo tú le ibas a quitar a Dios algo que era de Él. Y ahora estos hombres no solamente se meten con el dinero del pueblo, sino se meten con la propiedad de Dios. ¿Iban a ser odiados o no iban a ser odiados? ¿Los iban a distinguir de los pecadores o no los iban a distinguir de los pecadores cuando se metían con literalmente todo el mundo? Y ahora Jesús sale de su camino, se acerca a uno y no tiene ningún temor, como te dije hace un rato, en incluirlo en su equipo. Cuando un amigo de pecador se muestra de esa forma, es para literalmente meter a alguien en su propósito divino. Y lo que yo quiero establecer como punto de partida es que no hay nada que te excluya, no hay nada que puedas estar viviendo en el día de hoy que te excluya de experimentar el propósito divino en tu vida. No hay nada que te excluya. Aquel hombre podía ser juzgado por robarle a la gente, aquel hombre se podía meter con la finanza, aquel hombre se podía meter con el mismo Dios, y a Jesús no le importaba, no lo iba a excluir, sino que lo iba a incluir en sus planes, y ahora le iba a darle el propósito divino, como una vez hizo contigo. No le importó dónde te encontraba, no le importó lo que estaba haciendo, y un día decidió buscarte, que estuvieras con él. Eso hace un amigo de pecador. Un amigo de pecador se acerca, no importando, no excluye a nadie. Él lo va a buscar, te va a traer, y cuando te va a traer a su equipo. ¿Por qué? Porque es necesario que cumplas el propósito divino en tu vida. Es necesario que te metas en la cabeza en el día de hoy que no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, en el nombre poderoso de Jesús, lo que dijo Dios se tiene que cumplir. Mira el extremo como operaba Dios. Mira el extremo como operaba Dios. Se sale. Y ella le dice, vamos para tu casa. Y cuando estaba en la casa, habían un montón con la misma necesidad de la que tenía Mateo. Me acordaba yo de la vida de otro hombre. ¿Cuántos conocen a Zaqueo? ¿Cuántos conocen a Zaqueo? El chaparrito. Mira lo que dice la palabra de Dios de Zaqueo. Le dije que iba a traer 2 ejemplos. Mira el libro de Lucas, el capítulo 19. Mira lo que dice el verso 1. Habiendo entrando Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿era qué? ¿Era qué? Jefe de los publicanos. ¿Y era qué? Rico. Este no era solamente publicano, este era el jefe de los publicanos. Así que este era más malo todavía. Este no le cobraba a la gente, este mandaba a otros a que le cobraran, y al final él se quedaba con los chavos. ¿Qué hizo? Y mira entonces lo que dice la palabra de Dios. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora son unos elementos naturales que quieren impedir lo que un día Zaqueo sintió en su interior y sintió en su corazón. ¿Qué sintió en su corazón? El ver a Jesús. Solito de su interior tuvo la necesidad de conocer aquello que era más grande que él, Jesús. ¿Cuántos de nosotros llegamos hasta este lugar? Sí, porque nos invitó a alguien, sí, porque nos extendió la invitación, sí, porque nos enteramos, pero llegamos hasta este lugar porque nos dio la gana.
Fuimos nosotros los que tomamos la decisión de poder llegar hasta aquí, de mostrar un acto de fe, de mostrar un acto de creer. Todo el mundo comienza viendo. Tú vas a escuchar muchos mensajes de la palabra de Dios que te dicen: no es por vista, es por fe. Tienes que creer a pesar de lo que estás viendo. Pero ¿sabes qué? El inicio de todas las cosas es querer ver. Y aquel hombre quería ver a Jesús. Con el tan solo hecho de él querer ver a Jesús y tomar una acción, como vamos a ver más adelante, de su interior surgió algo. De su interior solito dijo: yo quiero ver a Jesús. Y no le importó las situaciones alrededor y las situaciones naturales para detenerse. Y dice la palabra de Dios que se sube a un árbol. Ahora que el hombre se sube a un árbol y muestra una acción que lo pone en un lugar alto. El hombre y el diseño del hombre en su interior siempre va a ser, en momentos dados de su vida, a apelar en algo más grande. Y eso algo más grande proviene de Dios. Lo que pasa es que no lo conocen. ¿Cuánta gente se ha acercado a ti y te ha dicho: yo necesito una oración? Ese fue el instante que dijeron: yo quiero ver a Jesús. Y cuando te piden la oración y tú oras, que se treparon al árbol. Ese fue el día que entonces llamaron la atención de Dios. Ese fue el día que decidieron ir a tu grupo. Vas a tu casa. Yo tengo un grupo en mi casa. Es que yo no tengo ninguna necesidad. No importa que tengas necesidad. Yo lo que quiero es que te encuentres con Jesús. Es que pases un tiempo con gente como nosotros. Que pases un tiempo con gente que esto le ha beneficiado, que esto le ha hecho bien. Ah, magnífico, pues voy a ir. Mostraron un poco de lo que hay en el interior del hombre, que es buscar lo alto. Y Zaqueo tuvo un instante de buscar lo alto. De buscar lo alto por encontrarse con Jesús. Mira lo que dice entonces la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ahora llama la atención de Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.